A ver, denme un cachito. Bien, ahí me parece que ya estamos grabando porque todas las pantallas de ustedes dicen que que se están grabando. Bueno, la idea de hoy era revisar el ejercicio 7. Ese ejercicio 7 era cómo aplicar las ecuaciones patrimoniales cuando hay múltiples ejercicios. Y para eso vamos a hacer un poquito de repaso de lo que habíamos visto de la ecuación patrimonial fundamental. Nosotros decíamos que teníamos el activo, que eran bienes y derechos, el pasivo, que eran deudas y obligaciones, y por diferencia podíamos calcular el patrimonio neto. Decíamos que el patrimonio neto por diferencia era igual a todo lo que tenía menos todo lo que debía, es decir, activo menos pasivo. ¿Sí? Pero también decíamos que el patrimonio neto por el origen, decíamos que era igual al capital inicial más los resultados acumulados. Es decir, que lo podíamos definir de dos maneras. Por diferencia, es decir, entre lo que tengo y lo que debo, o por el origen y decíamos que era igual al capital inicial, al aporte que hicieron los propietarios inicialmente, más los resultados acumulados, es decir, todo lo que fue capaz de generar la empresa durante un periodo determinado de tiempo. ¿Sí? Entonces, con eso claro, vamos a seguir viendo un poquito más de teoría y después vamos a ir específicamente a la práctica. Si teníamos múltiples ejercicios, es decir, si teníamos un periodo acá y otro periodo acá, y puede ser otro más porque es una empresa que se supone que es una empresa en marcha, es decir, una empresa que se constituye en un momento determinado para permanecer a lo largo del tiempo. Esta empresa que se sabe empresa en marcha, en un momento determinado se constituía y después iba a obtener resultados positivos o resultados negativos a raíz de todas las operaciones que iba realizando durante ese ejercicio, es decir, compra, venta, pago, cobro, compra, venta, cobro, compra, venta, pago, cobro, etcétera, ¿sí? Es decir, durante todo ese ejercicio iba a seguir acumulando ganancias o pérdidas. Entonces, a este momento en el que la empresa se constituía, sabíamos que el patrimonio neto era igual al activo menos el pasivo, es decir, todo lo que tengo menos todo lo que debo. Pero en este momento y solo en este momento, el patrimonio neto era igual al capital inicial, es decir, era igual al aporte de los propietarios. En este momento, patrimonio neto y capital inicial era igual. Habíamos dicho recién que el patrimonio neto estaba formado por el capital inicial y los resultados acumulados. Ahora, en este momento cero, el patrimonio neto solo es igual al capital inicial, porque no hay resultados acumulados, porque en este momento no he realizado ninguna operación, ni de compra, ni de venta, ni de pago, ni de cobro, nada. ¿Sí? Entonces, patrimonio neto se iguala al capital inicial. Después, en cualquier momento de esta recta, nosotros por lo general hacemos los cortes al cierre de un ejercicio, es decir, cuando pasan los 12 meses, al cierre de un ejercicio, ahí sí ya el patrimonio neto sigue siendo igual a activo menos pasivo, es decir, todo lo que tengo menos lo que debo, pero ya no es solamente igual al capital inicial, sino que es igual al capital inicial más los resultados acumulados. Ahora, en este momento, acá, los resultados acumulados, ¿qué son? Y los resultados que acumulé durante estos 12 meses, ¿sí? Esos son los resultados acumulados, el resultado de este ejercicio. Un año más tarde, ¿qué van a ser los resultados acumulados? Y todos los resultados que acumulé en este ejercicio más este ejercicio. Es decir, en los dos ejercicios hasta este momento, en todo el tiempo que hubo hasta este momento en el que estoy haciendo la medición. Esos son los resultados acumulados, suma de resultados que hay en diferentes ejercicios. Entonces veamos, podemos decir que
en este momento, para pasar en limpio, el patrimonio neto es el activo menos el pasivo, que es la ecuación fundamental. En este momento y en cualquier otro momento, esa ecuación se sigue manteniendo. El patrimonio neto es igual al capital inicial más los resultados acumulados, salvo en el momento en el que se constituye la empresa, que como no hay resultados, solo el patrimonio neto es igual al capital inicial. Y los resultados acumulados lo podemos traducir diciendo que es los resultados que se han acumulado hasta el momento en el que estoy haciendo el corte. Es decir, los resultados acumulados hasta este momento son todos los que acumulé hasta acá. Los resultados acumulados en este momento van a ser los que acumulé hasta acá más lo que acumulé hasta acá, ¿sí? Es decir, la suma de este ejercicio más este ejercicio. Y me parece que esto fue en lo que tuvieron más dificultades en este ejercicio que ahora vamos a ver. En esto, en entender que los resultados acumulados hasta una fecha determinada es la suma de resultados de varios ejercicios, ¿sí? Por eso es que el tema se llamaba ecuaciones patrimoniales en múltiples ejercicios. ¿Hasta ahí estamos? Si hay silencio, si hay Sí, sí, silencio, interpreto que es un sí. Ah, bueno, muchas gracias. Bien, pasemos ahora al ejercicio práctico. El ejercicio 7 les decía que era una empresa que estaba en marcha y que se constituía en una fecha determinada. A ver, lo voy a buscar acá. Denme un cachito que voy a dejar de compartir la pantalla un instante para mostrarle todas las pantallas. Denme un instante. El ejercicio 7. En el ejercicio 7, ustedes ahí tienen que estar viendo el archivito, ¿no es cierto? El ejercicio 7 le decía, determinar el capital de la empresa Zanahoria que inicia sus actividades el 1 de enero del 18. Es decir que acá la empresa está iniciando el 1 de enero del 18. Y entre los datos les digo cuáles son los bienes con los que arranca la empresa. Y les digo, dinero en efectivo, documentos a pagar, mercadería, equipos de computación, importes a cobrar, etc. Lo primero que tienen que hacer en este momento es clasificar estos elementos patrimoniales, es decir, si es activo, si es pasivo, qué cosa es, para determinar el patrimonio neto en ese momento. Entonces, todo lo que es bienes y todo lo que son derechos son activos. Todos los que son deudas u obligaciones son pasivos. Es decir, todo lo que sea a cobrar es un derecho, es decir, es un activo. Todo lo que sea a pagar es una deuda o una obligación, es un pasivo. Entonces, con estos datos, dinero en efectivo es activo, documentos a pagar es pasivo, mercaderías es un bien, es activo, equipos de computación es un bien, es activo, importes a cobrar son derechos, es activo. Entonces, si distribuimos lo que es activo y lo que es pasivo, van a encontrar que, lo vamos a llevar para este lado, que el activo suma 28.200, el pasivo 3.300, que son estos documentos a pagar solamente, y por diferencia entre el activo y el pasivo, entre lo que tengo y lo que debo, el patrimonio neto es 24.900. Ahora bien, en este momento cero, el patrimonio neto, que también podemos decir que por el origen decíamos que el patrimonio neto era igual al capital más los resultados acumulados, como estamos en este momento cero y no hay resultados, el patrimonio neto solamente es igual a capital inicial. Es decir que en este momento cero, yo puedo decir que todo este patrimonio neto está formado
por el capital inicial, por el aporte de los propietarios. Es decir, patrimonio neto es igual al capital inicial. Eso era, esperen que se está sumando gente, así que vamos a sumarlos. Ahí está. Ese patrimonio neto era igual a capital inicial. Ahora bien, este capital inicial se va a ir manteniendo a lo largo del tiempo, salvo que se sumen socios o que se vayan socios. Nosotros dijimos que por una cuestión pedagógica íbamos a interpretar que el capital inicial se mantenía constante. Es decir, que si nosotros decimos que en cualquier momento de la vida de la empresa el patrimonio neto era igual al capital, al aporte de los propietarios, más los resultados que acumuló hasta el momento en el que estoy haciendo el corte, y si lo otro que les digo es que el capital inicial se mantiene constante a lo largo del tiempo, eso significa que el patrimonio neto va a cambiar cuando existan resultados, es decir, cuando tenga ganancias o cuando tenga pérdidas. Y eso era lo que ocurría en el otro ejercicio. Es decir, el ejercicio 7, este que estábamos viendo acá, les decía, ¿cuál es el patrimonio neto al inicio de actividades? Ahí lo calculamos, 24.900. ¿Cómo está compuesto el patrimonio neto? Bueno, todo el patrimonio neto está compuesto por capital. No hay resultados en ese momento inicial, cuando estoy iniciando actividades. Y después les da un dato. Y ya acá ya nos empezamos a manejar con datos. Y les dice, un año más tarde, es decir, el 31 de diciembre del 18, cuando la empresa está cerrando su primer ejercicio, yo les digo que los resultados en este periodo, lo único que hizo fue pagar la boleta de la luz y que fue una pérdida por 1.200 pesos, ¿sí? Entonces, y les pregunto, una de las preguntas que le hago es, calcúleme el patrimonio neto, calcúleme cómo está formado el patrimonio neto y nada más, ¿sí? Entonces, el patrimonio neto, yo tengo dos maneras de calcularlo. Sé que es activo menos pasivo, pero a este momento no sé cuánto es el activo ni sé cuánto es el pasivo porque no se los he dado. Y la otra manera de calcularlo es por el origen, es decir, yo sé que es capital inicial más los resultados acumulados, es decir, los resultados que acumulé en este periodo de acá, que es un dato solamente tuve una operación, fue pérdida y fue de 1.200 pesos. Entonces veamos. Profe, una pregunta. Profe, Sí, pregúntame. que, ¿por qué dice más resultado acumulado si se supone que hay que restar los 1.200 de la Ah, boleta de luz? bueno, sí, porque es más menos resultados acumulados. En este Eh, caso los resultados acumulados son menos 1.200. Está bien la más, observación. Sí, es más menos los resultados acumulados. listo, Si esa es era una la duda. empresa, si es una empresa que se constituye para obtener lucro, para obtener ganancia, la idea es que siempre tenga resultados positivos. Ahora, es normal que los primeros años las empresas tengan pérdida. ¿Por qué? Porque están en un proceso de organización del negocio, digamos. Siempre los primeros años es normal que se tenga pérdida. No tendría que mantenerse en el tiempo la pérdida, digamos. Siempre tendría que perseguir ganancias. Entonces, aplicando esta segunda fórmula de acá, podemos decir que el patrimonio neto es igual al capital inicial más los resultados acumulados. El valor del capital inicial lo sabemos porque es el mismo que habíamos determinado acá. Es decir, el patrimonio neto del momento cero era igual al capital inicial, porque dijimos que ese capital inicial se mantenía. Y los otros, los resultados acumulados son menos 1.200, que es un dato que yo les doy. Es decir, que el patrimonio neto a este momento es 23.700.
Y si yo les pregunto cómo está formado ese patrimonio neto, nos vamos a llevar esto. Es decir, que en este momento yo sé que el patrimonio neto es 23.700. Y si les digo, y si les pregunto cómo está formado, ustedes me dirán, y estaba formado por 24.900, que es el capital inicial, el aporte de los propietarios que hicieron acá, en este momento, más los resultados que acumuló en este periodo, que en este caso fueron negativos, menos 1.200. Es decir, perdió en este año 1.200. Fíjense que pasamos de un patrimonio neto de 24.900 a un patrimonio neto de 23.700. Es decir, que cambió acá. Cambió en la misma proporción que fueron los resultados de este año, ¿sí? Es decir, que es lo que les dije antes. Si el capital se va a mantener igual durante toda la vida de la empresa, entonces el patrimonio neto va a cambiar en la misma proporción en la que cambien los resultados acumulados. ¿Sí? Entonces, esto ya vimos un ejercicio. Fíjense que acá el dato, yo no les doy ni cuánto es el activo ni cuánto es el pasivo. Les doy solo un dato, que les digo, los resultados fueron tales. Calcúleme esto. Yo les podría haber dado otro dato, le podría haber dado cuánto era el activo y cuánto era el pasivo, y ustedes podrían haber hecho lo mismo, ¿sí? Pero no, les di cuánto eran los resultados acumulados o el resultado del ejercicio en este periodo. Ahora, el ejercicio sigue, y el ejercicio sigue en estos términos, y dice, en el segundo ejercicio económico, es decir, un año más tarde, les digo que el total del activo es de 100.000, el pasivo 20.000, y les digo, determíneme el patrimonio neto, el capital, cuánto es el resultado acumulado y cuánto es el resultado de este segundo ejercicio. Entonces veamos qué elementos tenemos para eso. Veamos cómo estamos. Esperen porque se está sumando gente. Ahí está. Veamos qué elementos tenemos para eso. Tenemos que arrancamos acá y determinamos el patrimonio neto y dijimos que todo era capital inicial. Después determinamos este patrimonio neto de 23.700 y dijimos que era parte capital inicial y los resultados acumulados de 1.200, que fueron los resultados en este año. Es decir, en este año los resultados fueron menos 1.200. Hasta acá, a esta fecha de corte, yo había acumulado 1.200 de pérdida. Pero ahora estamos parados acá, al cierre de este segundo ejercicio. Y yo acá les digo que el activo es de 100.000, que el pasivo es de 20.000 y les digo, calcúleme el patrimonio neto. Bueno, ahí podemos aplicar esta fórmula, digamos, activo menos pasivo es igual al patrimonio neto. Es decir, 100.000, que es los bienes y derechos, menos 20, que es la deudas y obligaciones, el patrimonio neto, digamos, lo que el neto que tiene es 80.000. Entonces ahí ya calculamos la primera pregunta. ¿Cuánto es el patrimonio neto? 80.000. La segunda es, bueno, ¿cómo está formado este patrimonio neto? Y yo sé que el patrimonio neto está formado por capital inicial más los resultados acumulados. Y entonces acá les pido que me presten atención, porque el capital inicial yo lo conozco y sé que el capital inicial es el mismo que determiné en este momento, ¿sí? Y que se va a mantener constante durante todo el año, y que eran estos 24.900. Entonces, sé que de estos 80.000, una parte es capital inicial. ¿Cuánto? 24.800. ¿Y el resto qué va a ser? Y el resto van a ser resultados acumulados, es decir, resultados que acumulé desde que se creó la empresa hasta el momento en el que estoy haciendo la medición.
es decir, al cierre de este segundo ejercicio. Entonces veamos, estos 80.000, yo sé que son una parte capital inicial, este mismo capital inicial que yo mantuve constante, porque les había dicho que si no hay incorporaciones ni hay retiros de socios, el capital inicial se mantiene constante, y quiero determinar cuánto es el resultado acumulado. Bueno, el resultado acumulado lo puedo calcular diciendo que es igual. Digamos, si despejo esta fórmula, digo que el resultado acumulado es el patrimonio neto menos el capital inicial, es decir, 80.000, que es el patrimonio neto, menos el capital inicial, que es 24.900, los resultados acumulados son 55.100. ¿Y qué son esos resultados acumulados? Esos 55.100 es lo que acumulé en todo este periodo. Es decir, en este primero y en este segundo. En total acumulé 55.100. En estos dos periodos acumulé 55.100. Fíjense lo que les digo acá. Que me digan, ¿el patrimonio neto lo sabemos? Sí, dijimos que era 80.000. El capital inicial, ¿lo sabe? El capital al 31 de diciembre es el mismo que cuando se creó la empresa, 24.900. El resultado acumulado lo calculamos por diferencia entre el patrimonio neto al momento de la medición menos el capital inicial, los 55.100. Y después lo otro que les pido es que me digan cuánto es el resultado del ejercicio del 31 que termina el 31 de diciembre del 2019. Y fíjense, lo que les estoy diciendo es, bueno, decime cuánto es el resultado de este ejercicio. Entonces, si yo les digo que de acá, desde que se creó la empresa, hasta acá que estoy haciendo la medición, tuve 55.100 pesos de ganancia, acumulé un resultado de 55.100, les estoy preguntando ahora, bueno, decime en este segundo ejercicio cuánto es lo que ganaste. Y lo puedo saber diciendo, o por diferencia, entre el total que gané menos esto de lo que gané o perdí acá. Entonces veamos cuáles son los, los, los cálculos que tenemos que hacer. Supongamos supongamos no, manejémonos con estos datos. Yo sé que en todo este periodo acumulé 55.100 pesos. Es decir que los 55.100 pesos es la suma del resultado del ejercicio 1 más el resultado del ejercicio 2. ¿Sí? Los 55.100 pesos que acumulé en estos dos ejercicios es la suma del resultado del ejercicio 1 más el resultado del ejercicio 2. Por otro lado, yo sé que el resultado del ejercicio 1 es menos 1.200, es decir que los 55.100 pesos que acumulé en dos ejercicios es igual a menos 1.200, no sé si en matemáticas se manejan con paréntesis o con el signo menos, vamos a poner el menos, para que no hayan dudas. Menos 1.200 más el resultado del ejercicio 2. ¿Sí? Puedo traducirlo así también, porque esos menos 1.200 yo los conozco, fue un dato que me dieron en el ejercicio anterior. Entonces, si hacemos pasaje de término, yo digo que el resultado del ejercicio 2 va a ser igual a los 55.100 más, en este caso, los 1.200. Es decir, algo que estaba restando en un lugar pasa para el otro término sumando más 1.200. Eso da... Eso da que el resultado del ejercicio 2 da 56.300 pesos. Y fíjense,
Para yo acumular en estos dos ejercicios un total de 55.100, sabiendo que en este primero perdí 1.200, en el segundo, para llegar a los 55.100, tuve que recuperar esos 1.200 y ganar tanto para llegar hasta los 55.100. Es decir, en el segundo ejercicio solo gané 56.300 pesos. Me parece que la confusión de la mayoría se dio en esto, de que el primer resultado que obtuvieron fue un resultado negativo, es decir, que fue una pérdida, entonces pasaba al otro término sumando. Lo que normalmente no se da desde un momento, desde la intuición, no parecería que lo tuviese que restar, sino todo lo contrario, como que lo tuviese que restar. Y es así, lo tienen que restar, solo que en este caso restan algo negativo, menos por menos pasa al otro término sumando. Por eso se llama ecuación patrimonial, porque funciona como una ecuación patrimonial. Me parece que la mayor confusión se dio en esto. Ustedes como regla general entiendan que, voy a ir borrando esto, que los resultados acumulados a un momento determinado es la suma de los resultados de los ejercicios que existieron hasta el momento en el que estoy haciendo la medición. Fíjense esto. En un segundo. Sí, yo dije que el resultado del ejercicio 1 fue menos 1.200 y digo que en el ejercicio 2 tuve 56.300, yo sé que el acumulado hasta este momento es menos 1.200 más 56.300, es decir, los 55.100 que calculé acá en este momento. Entonces, para mejor, digamos, como consejo, lo que pueden hacer es hacerse la regla, la línea temporal e ir viendo las situaciones patrimoniales en diferentes momentos. De esto, ¿alguna duda para ver si me fijo cómo tal vez explicarlo de otra manera o darle una vuelta de tuerca? ¿Alguna duda de esto? Sí, profe, A ver, que, que cuando el segundo periodo de la operación, o sea, puede cambiar la pantalla a donde sí, estaba presentando. acá, Ahí, en el segundo resultado de ejercicio que dice 56.300, sí. ¿cómo llegó a ese 56.300? Porque a mí me dio otro número. Bueno, que pensémoslo, hagamos otro ejercicio, cualquiera. A ver, para que, porque la confusión me parece que te viene por el lado de que es negativo el resultado. A ver, el resultado acumulado a un momento determinado es la suma del resultado de un ejercicio más el resultado del otro ejercicio. Si hubiese otro ejercicio, sería más el resultado del ejercicio 3 más el resultado Claro, yo me equivoqué del porque ejercicio en vez de 4, etc. sumarlos, los resté y había que sumarlos. Claro, porque menos por menos más, digamos. Entonces, el resultado acumulado a un momento determinado es la suma de todos los resultados que hubo en los ejercicios anteriores a ese en el que estamos midiendo. Es decir, si nosotros estamos acá, que es el ejercicio 2, el resultado acumulado a este momento es el resultado acumulado hasta acá, el resultado de este ejercicio más el resultado de este ejercicio. Si hubiesen... Ay, espere. Si hubiese eh, tres ejercicios, supongamos que hay uno, dos, tres ejercicios, los resultados acumulados a este momento, es decir, acá cuando estoy haciendo el corte acá, sería
el resultado de este ejercicio más el de este ejercicio más el de este ejercicio, ¿sí? Si hubiesen 4 sería el de los 4 ejercicios, la suma de esos. Entonces, si yo les digo que nosotros estamos acá, vamos a hacer el mismo ejemplo de recién. Estamos acá, en el ejercicio 2, es decir, que el resultado acumulado hasta este momento es el resultado del ejercicio 1, es decir, este, más el resultado del ejercicio 2, este. Ustedes acá tienen dos datos. Tienen cuánto es el resultado acumulado desde acá hasta acá y tienen cuánto fue el resultado de este ejercicio, del primero. Y yo lo que les pregunto es, decime cuánto es el resultado de este ejercicio, ¿sí? ¿Cuánto obtuviste en este ejercicio? Sabiendo que en el primer ejercicio vos obtuviste menos 1200 y que en total tuviste 55.100. Es decir, si en total vos obtuviste en los dos ejercicios 55.100, ¿cuánto ganaste en el segundo para lograr acumular los 55.100 sabiendo que en el primero perdiste 1200? Esa es la pregunta que les estoy haciendo. Y entonces ustedes dicen, bueno, si sé que los 55.100 es la suma de lo que gané en el primero, que en este caso gané menos 1200, es decir, perdí, más lo que gané en el segundo, haciendo pasaje de término, terminan diciendo, bueno, el resultado acumulado, es decir, los 55.100, es igual a los menos 1200 más el resultado del ejercicio 2. Si hacen pasaje de término, eso sería eso. Si hacen pasaje de término, sería los 55.100 lo que está restando en un término pasa sumando al otro, más los 1200 es lo que gané en el ejercicio 2. Y ahí les da los 56.300. Fíjense cómo sería esto gráficamente. Supongamos que tenemos la vida de la empresa. Profe, le hago una pregunta. Sí. O sea que nunca se resta, o no. Sí, se resta en realidad se resta siempre, solo que acá está restando algo que es negativo. Entonces menos por menos más. Eso lo han visto en matemáticas, sí. Entonces si estuviera en positivo, ahí lo restaríamos. Ah, claro, si en el primer año vos hubieses tenido una ganancia, si en el primer año hubieses tenido una ganancia, ahí sí lo tenés que restar, claro. Ah. Entonces, profe, en conclusión, el primero restás, el primer mes, por decirlo así, en el primer inicio el restás, y en el segundo lo sumás. Va a depender, va a depender de cuánto fue el primer ejercicio, Sí, cuánto fue el resultado del primer ejercicio y cuánto del segundo. A ver, como regla general, aplican ustedes esta fórmula, que el resultado acumulado de un año, hasta un año, hasta un momento determinado, es la suma de los resultados que del otro. acumularon antes. Solo que puntualmente esto, en este momento, este resultado del ejercicio 1 fue menos 1200. Es Sí, decir, sí, sí. Ahí está. el resultado acumulado es la suma de todos los resultados que acumularon hasta un momento determinado. Da la casualidad o da la particularidad que el primer ejercicio en este caso fue menos 1200. Por eso. ¿Sí? Si hubiese sido, por ejemplo, si no hubiese sido negativo, sino que hubiese sido positivo, supongamos, veamos un ejemplo.
Supongamos que el resultado acumulado acá, vamos a hacer otro ejemplo, el resultado acumulado es de 100.000, ¿sí? Hasta acá. Yo sé que ese resultado acumulado es la suma del resultado del ejercicio 1 más el resultado del ejercicio 2, ¿sí? Sí. Bien. Esos 100.000 es la suma del resultado del ejercicio 1 más el resultado del ejercicio 2. Entonces, supongamos que les digo que el resultado del ejercicio 1 fueron 35.000 positivos, ¿sí? Entonces les digo, bueno, ¿cuánto fue el resultado del ejercicio 2? Ustedes lo que van a tener que hacer es, bueno, el resultado, si el resultado acumulado es igual, vamos a hacer acá en el Excel. Ahí están viendo un Excel ustedes. Sí. Entonces veamos. Yo sé que el resultado acumulado es igual a el resultado del ejercicio 1 más el resultado del ejercicio 2. ¿Sí? Sé que el resultado acumulado es 100.000. Entonces 100.000 es igual, los 100.000 son igual a el resultado del ejercicio 1 más el resultado del ejercicio 2. ¿Sí? Vamos ahí. Entonces, si yo les digo, los 100.000 son igual. ¿El resultado del ejercicio 1 lo sé? Sí, les dije que había sido 35.000 más el resultado del ejercicio 2. Entonces, ¿cuánto es el resultado del ejercicio 2? 100.000 menos 35.000. 65.000 es igual al resultado del ejercicio 2. En este caso, fíjense lo que hemos hecho. En este caso, restamos los ejercicios, ¿sí? Restamos los resultados. Pero la fórmula que aplicamos es la misma. Los resultados acumulados es la suma de los resultados de los diferentes ejercicios hasta el momento de corte. Ahora, ahí este fue un ejemplo en donde el primer año tuvieron un resultado positivo. Ahora, hagamos lo mismo, supongamos lo mismo, vamos a copiar esto, supongamos lo mismo, pero pongamos por caso que el resultado no fue positivo, sino que fue negativo, ¿sí? Y para que no nos confundamos, que no sea 35, sino que sea 25. Entonces, yo sé que los resultados acumulados son 100.000. Es decir, desde acá, desde el momento cero, hasta acá, acumulé 100.000. Pero también sé que en el primer año perdí 25.000. Entonces, ¿cuánto tengo que haber ganado en este segundo año para acumular 100.000? Es decir, recuperar los 25 que perdí y acumular los 100.000 que finalmente acumulé hasta acá. Aplicamos Ent- ¿cómo? 125.000. Entonces, ya entendí. El primer Claro, resultado es 125.000. aplicamos la misma fórmula. Aplicamos la misma fórmula. El resultado acumulado es la suma de los diferentes resultados que obtuve en los distintos ejercicios hasta el momento en el que estoy haciendo el análisis. Entonces veamos. Yo sé que los 100.000 es la suma de, vamos a borrar esto, 100.000 es la suma del resultado del ejercicio 1 más el ejercicio 2. Entonces sé que 100.000 es igual al resultado del ejercicio 1. ¿Cuánto fue? Menos
25.000, y ahí me parece que es donde se genera la confusión, más el resultado del ejercicio 2. Entonces, los 100.000, el menos este que está restando de este lado, pasa para el otro lado sumando, más 25.000 va a ser igual al resultado del ejercicio 2. Entonces, 125.000 es el resultado del ejercicio 2. Y fíjense cuál es la lógica de esto. Si yo en 2 años acumulé 100.000 pesos, es decir, en este y en este acumulé 100.000, pero en el primero perdí 25, es decir, en este segundo año yo tengo que haber ganado tanto como para recuperar esos 25 y estar en cero, y 100 más para llegar a los 100.000 que acumulé, ¿sí? Por eso es que en este caso lo estoy sumando, pero la fórmula que aplico es la misma. Da la particularidad que en el ejercicio que les he dado, el resultado era negativo, como en este ejemplo que les he dado acá. Pero en el ejercicio que vimos recién de ejemplo, cuando es positivo, lo que he ganado en este segundo ejercicio es la diferencia entre lo acumulado y lo que gané en este, ¿sí? Ahora, si lo que gané en el primer ejercicio fue pérdida, entonces en el segundo ejercicio tengo que haber ganado lo que perdí para estar en cero más lo que acumulé. ¿Sí? No sé si con este otro ejemplo fui más claro. Sí, ya entendí. Si Ah, tenés bien. Profe, lo positivo entendí en mejor. el resultado del ejercicio uno y en el resultado del ejercicio perdón, en el resultado acumulado tenés 100.000, vas a tener que restar porque empezaste con positivo. Y si empezaste con negativo, también, por decirlo de alguna forma, vas a tener que restar para saber cuánto fue lo que ganaste para llegar a lo del resultado acumulado del eje 2, del ejercicio 2. Eh, sí, sí, sí. Lo importante es que apliquen esta fórmula. Digamos, si ustedes aplican esta ecuación, no interesa si es positivo o negativo el resultado, porque, eh, digamos, si aplican esta fórmula, van a sumar o restar en función de cuál fue el resultado, pero la fórmula se aplica siempre esta. Digamos. Fíjense que nosotros aplicamos siempre esta fórmula. Lo que fue cambiando fue si era, si era ganancia o pérdida, si estaba sumando o restando el primer resultado del ejercicio. Entonces pasaba para el otro término o sumando o restando, pero la fórmula que aplicamos fue la misma, digamos. Así que si se aprenden esta fórmula, pues lo único que tienen que tener la precaución es de poner este primer resultado sumando o restando según si yo les he dicho que ganó en el primer ejercicio o que perdió en el primer ejercicio, ¿sí? Pero sí, más o menos lo que has dicho vos, ¿sí? Bueno, ¿ha quedado un poco más claro el tema? Sí, ya está bien. Sí. Sí, profe, Bien. clarísimo. Bueno, le daría paso a la profe Ariela. ¿Escuchan mi perro? ¿Vieron que les dije que se escuchaba? Les daría paso a la profe Ariela eh, para que ella quería explicarles unas cositas de Word. Profe, ¿querés que veamos a ver si podés compartir la pantalla? Sí, acá puedo compartirla. Ah, ¿la podés? Listo, perfecto. Acá. Bueno, yo pongo en mute el micrófono y vuelvo para la despedida. No, te escucho, te escucho. A ver si hay. Ahí ¿Se estamos. ve Ahí. en pantalla? Sí, perfecto. Alineación de textos. ¿Se ve? Bien. Bien. Bueno, al compartir la pantalla, lo único que yo pierdo la vista de la página de la reunión. Sí, Ah, pero sí. ustedes díganme. Bien. Si querés, ¿Se yo ve te voy, bien?
yo te voy diciendo si querés lo que vamos viendo. Hasta ahora vemos Sí. un Word y dice alineación de texto, Instituto Padre Vázquez, Sistema de Información Contable, Bien, tercero B. Así que, bien. Esta era la imagen que quería compartirles. Es un archivo que he tomado como muestra, nada más a solo los efectos de poder mostrarles las herramientas, ¿sí? Yo hace unos días atrás publiqué un pequeño video haciendo un recorrido por las herramientas del programa, donde les decía que podíamos agrupar estas herramientas de acuerdo a si queríamos configurar la página, si queríamos configurar el texto, si queríamos configurar el párrafo. Entonces ahí les mencionaba las herramientas principales. O sea, lo que a mí me interesa que ustedes conozcan y sepan usar del programa. Y estas son las herramientas básicas. Word tiene un montón de herramientas más que, bueno, los tiempos no nos dan para ver todo. Entonces, este sería ese video, lo invito a que lo vean o lo vuelvan a ver. Serían las herramientas básicas que ustedes deberían conocer y saber aplicarlas, ¿sí? Bien, comenzando con lo que es configuración de página. Cuando comenzamos a trabajar en Word o en cualquier otro programa, a lo primero que deberíamos enfocar es esto, a preparar la hoja para después imprimir el trabajo. ¿Por qué es esta primera acción? Porque al preparar la hoja ya elegimos el tipo de papel en el que lo vamos a imprimir. Si esto lo elegimos después que hemos hecho todo el trabajo que hicimos se nos puede desajustar y tenemos que hacer todo de nuevo, ajustar las imágenes, ajustar el texto, los espacios y demás. Entonces, primera medida, configurar la página. Para configurar la página, las herramientas las tenemos en la ficha diseño de página y las principales herramientas serían tamaño, donde nosotros podemos descolgar el menú y elegir el tipo de papel. ¿Sí? Hay un listado grande, ¿sí? Se marca como que está seleccionado el tipo de papel carta, pero lo habitual es trabajar con A4. Entonces, la primera opción, elegir tamaño de papel, un clic en A4. Segunda opción, elegir la orientación, si yo quiero trabajar la hoja en vertical o la hoja en horizontal. Normalmente en Word vamos a trabajar en vertical, salvo que tengamos alguna tabla con muchas columnas y que nos convenga a lo mejor trabajarlo en horizontal. Por ahora vamos a dejar la opción vertical. Y la última opción es márgenes. ¿Por qué lo dejamos al final a márgenes? Porque las medidas van a depender del tipo de papel. Si yo uso un papel tipo carta, la hoja es un poco más ancha y más corta que lo que es el papel A4. Fíjense que acá les da las medidas. Por eso elijo primero el papel. Después elijo la orientación porque en la orientación vertical el ancho de las hojas es el más corto y en la orientación horizontal el ancho de la hoja va a ser el más largo. Entonces, elijo papel, elijo orientación y al final elijo márgenes. Dentro de la opción de márgenes tenemos algunas opciones definidas por el programa que las podemos usar haciendo solo un clic en esa opción, por ejemplo, margen moderado. Y ahí se nos ajusta todo el texto o toda la página a ese tipo de margen. Si de estas opciones ninguna de ellas se ajusta a lo que necesitamos, podemos elegir la opción márgenes personalizados. Y en esta opción yo configuro cada margen de acuerdo a la necesidad que tengo. Por ejemplo, margen superior, que es el que se destaca muchas veces, podemos dejarlo en 2,5. Margen izquierdo, que es el margen donde va la perforación de la hoja o el anillado o la encuadernación, podemos dejarlo igual que el margen superior, en 2,5.
Y el margen inferior y derecho pueden ser más pequeños para poder utilizar más espacio de la hoja. Podemos dejarlo, por ejemplo, en 2 centímetros. Entonces, así yo le hago el ajuste manual a cada uno de los márgenes de acuerdo a la necesidad que yo tengo. Una vez que hice el ajuste, hago clic en aceptar y me quedan los márgenes ya definidos. Eso es la primera herramienta para configurar la página. Establecer tipo de papel, orientación y márgenes. Las otras herramientas muy utilizadas sería el encabezado y pie de página. Voy a reducir la hoja para tratar de ver la hoja completa. Vamos a hacer así mejor. Vista previa. Yo acá tengo, esta es mi hoja completa. El encabezado coincide con el margen superior de la hoja y el pie de página coincide con el margen inferior de la hoja. Entonces, para configurar esos espacios, vamos a poner más grande, tengo 2 formas de configurarlo. Hacer doble clic en la parte superior de la hoja, en lo cual se me habilita el encabezado, y si yo muevo, se habilita también el pie de página, donde yo puedo escribir. Y todo lo que yo escriba en esta parte se repite automáticamente en todas las hojas del documento. Lo mismo pasa en el pie de página. Todo lo que yo escriba en el pie de página, en una hoja, se repite de manera automática en las hojas siguientes. Para esto se utiliza el encabezado y pie de página. Y se ponen pocos datos, 1 renglón, 2 renglones, pero no más de eso, porque si no me ocupa mucho espacio en la hoja. Para poder agregar los datos, podemos utilizar también la ficha insertar, opción encabezado, y ahí me muestra sugerencias con distintos formatos y modelos. Desplazo la barra para ver todas las opciones que me muestra. Yo puedo elegir cualquiera de ellas, ¿sí? Si necesito poner 3 datos, me puede servir esta opción, por ejemplo, que es simple, no tiene ningún agregado, pero me da la posibilidad de escribir 3 datos. Donde dice escriba acá, yo lo puedo reemplazar por los datos que necesito poner. Por ejemplo, el nombre. El nombre de cada uno de ustedes. Por ejemplo, el tipo de trabajo que estamos haciendo. Si se trata, puede ser de un trabajo práctico. Y por ejemplo, si necesitamos a lo mejor poner el nombre de la materia en lo que es el encabezado. Estos 3 datos se me van a repetir en todas las hojas del documento, ¿sí? Fíjense que yo al haber elegido primero la hoja, etcétera, etcétera, ya directamente al haber elegido todas las partes de la página se me distribuyen los datos de manera uniforme y quedan exactamente divididos a la derecha, a la izquierda, perdón, a la derecha, al centro y a la derecha. Lo mismo podemos hacer en el pie de página. En la ficha insertar, elijo pie de página y tengo las distintas opciones para elegir formatos. Elijo, por ejemplo, el mismo estilo que elegí para el encabezado, reemplazo los datos, puedo poner curso y división. Profe, una pregunta. Sí. ¿Hay alguna forma de que en la carátula, o sea, que va a ser la primera hoja, no aparezca el número de página cuando enumeramos todas? Sí, ahí ya te muestro cómo se hace. Termino de mostrarles el tema de agregar el número de páginas y después te digo cómo hacer para que no aparezca en la primera hoja. ¿Sí?
Bien, Sí. ponemos el primer dato. Curso de división, podemos poner escuela y podemos poner acá al final el número de página. Entonces yo puedo escribir la palabra página o la palabra abreviada y acá para insertar el número de página, tengan en cuenta que no se pone con teclado, porque si yo pongo con teclado, en todas las hojas me pone lo mismo. O sea que si yo pongo acá página 1, todas las páginas de este documento van a tener el número 1. ¿Qué tenemos que hacer? Usar el contador de páginas del mismo programa. Entonces yo tengo que ir a la ficha insertar, elegir la opción número de página y como yo ya he ubicado el cursor donde quiero poner el número de página, elijo la opción posición actual. Y ahí me abre un menú de opciones y elijo el formato de número que quiero colocar. ¿Sí? Vamos a elegir un formato de números más simple para que no me modifique los espacios. Entonces, elijo posición actual y elijo el número. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo elijo en la opción número de página, al principio de página o al final de página? Como yo ya había escrito encabezado y pie de página, si elijo alguna de estas opciones, me va a borrar todo lo que escribí. Entonces, lo que tenemos que hacer es escribir los datos primero, el curso, por ejemplo, la escuela o los datos que necesiten colocar, ubicar el cursor en la posición que va el número de página y ahí elegir número de página, posición actual y elegir el modelo de número que queremos colocar. De esa forma, automáticamente numerar el programa todas las páginas de manera correlativa. Página 1, 2, página 3. En el caso de querer poner solo los números de página a partir de la página 2 y no colocarlo en la página 1 cuando tenemos una carátula, tenemos que seleccionar, o sea, hacer doble clic en la parte de pie de página, así como está de esta manera, que está activado el pie de página, ir arriba a la ficha que se agrega, que es herramientas para encabezado y pie de página, hacer clic en diseño, y acá dice, por ejemplo, primera página diferente. Ahí, de esa manera, fíjense que al cliquear esa opción, primera página diferente, me borró el encabezado y pie de página que yo había puesto en la página número 1 para que yo pueda configurar con los datos que necesito en la primera página. Y la página 2 dejó los datos que había puesto originalmente, numerando a partir del número 2 y así sucesivamente el resto de las páginas del documento. ¿Sí? Esa es la opción que me preguntabas. ¿Cómo hacer para que la primera no se ponga el número? O poner algún dato diferente al resto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. Bien. Bueno, esto es configurar la página. Preparar la página del documento, el tipo de papel, la orientación, los márgenes, personalizar lo que es encabezado y pie de página, agregar la numeración de páginas, ¿sí? En eso consiste nada más lo que es configurar la página de un documento en Word. Existen otras opciones, pero como les digo, estamos repasando las herramientas básicas, que es lo mínimo que a mí me gustaría que ustedes aprendan a utilizar, ¿sí? ¿Alguna duda con lo que es configuración de páginas? Bien.
Seguimos No, entonces. Sí. No sé quién quería preguntar algo. No, me parece que dijo que no tenía dudas. Ah, bien. Bueno, seguimos entonces. Vamos a las herramientas de configuración de párrafo. Las herramientas de configuración de párrafo serían las herramientas que me permiten alinear el texto, colocar sangría de primera línea, colocar viñetas o numeración y el interlinear. Esas serían herramientas básicas, lo mínimo que yo les pido que ustedes puedan aplicar para configurar un texto. Vamos con la línea de texto, ¿sí? Yo acá tengo unos títulos a los cuales les vamos a modificar la alineación de texto. En la ficha de inicio tenemos las herramientas de alineación de texto, ¿sí? Son estas 4 que aparecen acá. Alineación izquierda, alineación centrada, alineación derecha y alineación justificada. La que aparece pintadita celeste, o a veces depende de la versión del programa, aparece de color naranja, esa es la herramienta que está seleccionada, ¿sí? Si yo cambio la herramienta, ¿sí? Aparece otro cuadradito marcado. O sea que ustedes siempre revisen mirando cuál es la herramienta seleccionada. Ustedes lo van a ver acá como si estuviese el botón apretado, ¿sí? Los títulos. Los títulos normalmente los ponemos con alineación centrada. Entonces yo puedo seleccionarlos o simplemente poner el cursor en el renglón. Y ahí hago clic en la alineación centrada. Hago un clic en el título siguiente y pongo alineación centrada. ¿Por qué esto no se ve exactamente en el centro? Porque tengo este cuadro de texto. Lo vamos a correr. Ahí está. Ahí queda exactamente en el centro. En un título, ¿sí? Fíjense que yo en los títulos estoy ocupando todo el ancho de la hoja. Esto quiere decir que en los títulos no se deben marcar sangrías para que el título se vea exactamente en el medio de la página. Acá tengo otro título más, organizaciones, pongo alineación centrada y ya me quedan los títulos en el centro de la página. ¿Sí? Vamos a sacar la alineación centrada. Yo quería mencionarles también una herramienta que es esta, que se llama Mostrar Todo. Esta herramienta me sirve para ver todos los caracteres que no se imprimen, como por ejemplo el espacio, el enter, la tabulación y otros elementos más. ¿Por qué les hago mención a esto? Si yo destildo la opción, ¿sí? Veo de esta forma el texto. Si yo tildo la opción mostrar todo, veo marcas al final de cada párrafo. Entre las palabras veo un puntito, ¿sí? Acá hay 3 puntitos, 2 o 3 puntitos. Esas marcas responden a el final de cada párrafo es la tecla Enter, ¿sí? Esta marca final es la tecla Enter. Los puntitos entre palabras son los espacios, o sea, las veces que se apretó la barra de espacio. ¿Por qué les muestro esto? Porque muchas veces intentan alinear el texto o un título en el centro de la página y usan la barra de espacio. Yo acá estoy apretando la barra de espacio. Fíjense que me aparecen todos los puntitos. Y ahí yo calculo, yo creo que ahí está en el centro el título. Fíjense qué pasa con las herramientas de alineación de texto. ¿Qué herramienta está marcada? La alineación izquierda.
Entonces, de esta forma, yo me doy cuenta qué herramientas ustedes utilizaron. Entonces, yo a esta opción de centrar los títulos, tengo que ponerlos como que no está prendida la herramienta alineación de texto. Porque veo los puntitos y además me marca en la barra de inicio la herramienta que ustedes han utilizado. Si yo hago clic en alineación centrada, los puntitos no se ven y el texto queda exactamente en el centro de la página. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, vamos bien. Bueno, sigamos entonces. Otro tipo de alineación que se les pide normalmente es la alineación justificada. Ese tipo de alineación se utiliza en los párrafos. Yo puedo seleccionar el párrafo o simplemente hacer clic en un párrafo. Y ahí vamos a seleccionar el párrafo, hago clic en la alineación justificada, la última. ¿Qué es lo que sucede con esta alineación? Cuando yo tengo la alineación izquierda, acá al final de la hoja sobran espacios. ¿Sí? Entonces, fíjense acá que el párrafo es más grande, esos espacios que sobran hace que el párrafo termine de una manera irregular. Al aplicarle la alineación justificada, esos espacios que sobran al final del renglón se reparten entre las palabras. Y de esa manera el párrafo se ve que todos los renglones comienzan a la altura del margen y todos los renglones terminan a la altura del margen derecho. Esta es la alineación justificada, ¿sí? Entonces, la alineación justificada, yo selecciono todos los párrafos. Fíjense que no estoy seleccionando los títulos, solo los párrafos. Y marco alineación justificada. Entonces, de esa manera se ven prolijos todos los párrafos que yo tengo en un documento. ¿Sí? Títulos no los he marcado porque normalmente el título se destaca de otra manera, como por ejemplo poniéndolo centrado, ¿sí? O lo podemos dejar también, si es un subtítulo, con alineación izquierda. ¿Sí? Bien, esos son entonces los tipos de alineación. Izquierda, centrada, derecha y justificada. Entonces, los títulos con alineación centrada y los subtítulos pueden quedar con alineación izquierda. Después de haber hecho esto, podemos aplicarles formatos de texto que pueden llegar a consistir en cambiar tipos de letra, cambiar tamaños, subrayarlos, por ejemplo, poner negrita, ¿sí? Cambiarles el color. Los demás elementos que les podamos agregar, ¿sí? A los subtítulos también los podemos seleccionar, poner negrita, subrayado, cambiar también el tamaño de la letra, cambiarle la fuente, todos los detalles que deseen ustedes agregarle a títulos y subtítulos, ¿sí? Bien, continuando con las herramientas de configuración de párrafo. Sangría de primera línea. Yo les había publicado también un video mostrándoles cómo se aplica la sangría de primera línea. En cuanto tengan oportunidad, vuelvan a verlo por si ha quedado alguna duda. Para aplicar la sangría de primera línea, se tiende a hacerlo con teclado, utilizando la barra de espacio, o utilizando la tecla de tabulación. ¿Sí? En el procesador de texto, cada herramienta que aparece en las barras de herramientas en la parte superior han sido creados con una finalidad. Entonces, la sangría de primera línea tenemos dos formas de hacerlo.
que no es ni la barra de espacio ni la tecla de tabulación. Una de ellas es utilizando la regla que está acá en la parte superior de la página, y esta regla tiene marcadores en los extremos, a la derecha y a la izquierda. Esos marcadores, que son herramientas muy pequeñas, son los marcadores de sangría. El primero, sangría de primera línea. El segundo, sangría francesa. Y el último, sangría izquierda. Y del lado derecho, el marcador se llama sangría derecha. Para poder marcar la sangría, selecciono el párrafo, voy a la regla, selecciono la herramienta sangría de primera línea y muevo hasta la medida que yo quiero poner la sangría. Y suelto el botón del mouse. Esta es la sangría de primera línea. Fíjense que los marcadores quedan cruzados. Hacia la derecha queda el marcador de sangría de primera línea, los otros dos quedan justo en la línea de división entre el margen y el área de escritura. Entonces volvemos otra vez a hacerlo. Selecciono el párrafo, desde la regla muevo el marcador de sangría hacia la derecha y lo ubico en la misma posición, o sea, 2 centímetros en todos los párrafos. No voy a poner en un párrafo 2 centímetros y en el otro 1 centímetro, o en el otro 3 centímetros, ¿sí? Todos los párrafos tienen que tener la misma medida de sangría, ¿sí? Eso es sangría de primera línea, ¿sí? La otra herramienta para configuración de párrafos, lo voy a hacer acá que tengo más texto, es el interlineado. El interlineado es el espacio que hay entre un renglón y otro. En este caso, el interlineado que tenemos es un interlineado simple, ¿sí? ¿Por qué me doy cuenta que es simple? Porque tengo los renglones muy pegaditos. Entonces, selecciono los párrafos. Al lado de la alineación de texto está la herramienta de interlineado, descuelgo el menú y, por ejemplo, elijo 1,5. Este es el interlineado en 1,5 y este es el interlineado en un punto, ¿sí? Entonces, el interlineado es el espacio entre un renglón y otro. Bien. La otra herramienta para poder configurar los párrafos o enfatizar los párrafos, por ejemplo, serían lo que es viñetas y numeración. Yo acá tengo una serie de elementos en este texto, menciona 4 elementos, ¿sí? Primero, segundo, tercero y cuarto, y yo estos elementos los puedo destacar utilizando viñetas. ¿Sí? En el menú de inicio, esta sería la herramienta de viñetas, donde tengo opciones para poder agregar a modo de viñetas. El punto, el tilde, una flechita, unos cuadraditos, ¿sí? Elijo la opción que más me guste. Esa sería una lista numerada utilizando viñetas. La otra opción sería una numeración, o sea, ¿esto qué significa? Poner 1, 2, 3 o ABC. Acá tengo otros elementos, que estas son las fases de un proceso, que es entrada, proceso, salida. La herramienta para numeración es la segunda herramienta que aparece acá. Descuelgo el menú y acá tengo distintas opciones, con números, con letras o con números romanos, ¿sí? Elijo la opción que más se adecue a lo que ustedes están realizando. Por ejemplo, con números, 1, 2, 3. Acá tengo una lista numerada utilizando numeración. Y esta numeración también pueden ser letras, ¿sí? Estos elementos entonces también los utilizamos para enriquecer un documento, ¿sí? Acá también menciona otras fases del proceso,
como es entrada, proceso, salida, a las cuales puedo ponerle numeración nuevamente. Bien, estas serían las herramientas básicas en cuanto a la configuración de página, de párrafo, y faltarían las herramientas de configuración de texto que ustedes ya conocen y saben utilizarla, que es fuente, tamaño, negrita, cursiva, subrayado, color de texto, resaltado, etcétera, ¿sí? Bien. No sé si tienen alguna duda, si alguno desea preguntar algo. No, profe, yo no. Clarísimo. No, profe. No, ninguna. Bueno, el video va a quedar grabado, como dijo el profesor, y lo vamos a publicar en la plataforma para que ustedes lo tengan de consulta. Ok. Si no hay nada más que quieran preguntar, bueno, cualquier otra duda que se les presenten o algo, la pueden consultar desde la plataforma, desde el Classroom, para que podamos responderles. Bueno, Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar la grabación acá y después ahí sí, ya si quieren ponemos los videos y nos saludamos y charlamos un ratito. Denme un segundo que corto la grabación.